Shabile silit kami anak kwa kabiyak ciu cingka toika. Aleluya, 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 aleluya. Usyak reliani narabirati Dios, ang ralali Dios koralal kung kabang. Aleluya, 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 aleluya. Tiales quasquiti chanquiruril palidio salis yo tesion nakapakirati. Aleluya, 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 aleluya. Liratin li Dios nakapisa komoni sa kachok aubit tacholap tauchi. Aleluya, 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 aleluya. Cika kunilo ichang oji sakachu uchi hokai nasa osholidio. Aleluya, 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 Pascual Jesús, Pascual y Pascual,
Atiwam kwal ustaqad goshla Karu ustaqad ko Chirweb liqad ko Roming nakanimas dokan Lishkwak lichik likris Pantiok siyak religion Paris pamis krikat Panas siyak bikin Papat siru kapat Iskis siyak limkajon Paris pamis krikat Panas siyak bikin Papat siru kapat Iskis siyak limkajon Regis Gulag, Beach Católica, Erche, Regina, Manuel Lempo. Tatikwa li kon katsa choshan Usilat na mil talakaban Chichal tala ni makwal kon kilan Chiush tali nagkutan Chakuy chasak tali kamak Olauna kakuy shimak Liani na makop chiku Utmakanap tachit anek Sali alek Chuak wala kapan Chiruli maus Hokan tasyak
Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Jesús, en aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy revolución, o bien el momento está cerca. Porque eso tiene que ocurrir primero. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Jesús les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países. Palabra del Señor. Domingo 33 del tiempo ordinario. Hemos de pensar que ya se acaba el año litúrgico. El próximo domingo será Cristo Rey, que es una manera muy hermosa de recoger todo el tiempo y ponerlo en las manos de Cristo, Rey y Señor del universo. Hoy la liturgia pues quiere que pensemos un poquito en el juicio final, en los últimos tiempos. Y la ocasión se le presenta a Jesús cuando, acercándose a Jerusalén, admiran también los apóstoles la belleza del templo desde lejos, una belleza en aquellos tiempos cuando el templo sobresalía con mucho sobre las casitas más pequeñas. Y entonces dice San Lucas: algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Y Jesús les dice: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Fue también esto muy doloroso para Jesús, porque en otro pasaje leemos cómo lloró frente a Jerusalén, porque él amaba su patria y le dolía la destrucción, sobre todo la destrucción del templo. Y aprovecha Jesús cuando le preguntan: ¿y cuándo va a ser eso que dices?, para explicar que llegarán tiempos muy difíciles. Lo hemos leído. Muchas cosas de estas están pasando. No podemos concluir bien el fin del mundo, porque no lo sabemos. Pero sí tenemos que sacar una conclusión muy importante. Hay que estar siempre preparados. A la hora que menos pensemos vendrá el Señor. Y entonces, cuando nos dicen: este es el Salvador, este es el fin del mundo, este es, no sé, tantas cosas que van contando ya y van sucediendo continuamente también. Sacar conclusiones que no sirven no es lo más prudente. Las conclusiones más prudentes serán decir: conviene estar siempre preparados, que para esto es para lo que nos dice Jesús que tenemos nosotros que preocuparnos del fin del mundo, el fin personal y el fin de la humanidad. ¿Cómo me preparo? ¿Cuándo me preparo? Siempre preparado. ¿Cómo? En la gracia del Señor y procurando enriquecernos de esas fuerzas, de ese valor, de esa gracia divina en el interior, donde está el reino de Dios. Porque el reino de Dios está dentro de ti,
No lo olvides, hermano, porque esto es muy importante. Y entonces sí será práctico también el pensar en estos momentos del fin del mundo de los que habla Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Syamile silit kami anak gua, kami yak ciu singkat atau eka. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Usani narabirati Dios, ang ralali Dios, koralal kung kaba. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Kanimay nimlara untuk anghelak sa komunik. Kanyu ami karunas chika kwa Jesus.
titaw li chakila kilkana dista ken kili Jesus we titaw li bai Magwisik ikin lilong na musik